Especismo. El especismo es la discriminación basada en la diferencia de especie. Cuando alguien da una diferente consideración moral a otro individuo de forma arbitraria, se produce una discriminación. Si esta ocurre por el hecho de pertenecer a una especie diferente, se trata de una discriminación especista. La especie a la que pertenece a un ser sintiente no es más razón para negarle la protección de sus derechos básicos que lo es la raza, género u orientación sexual. Si fuéramos verdaderamente imparciales, rechazaríamos toda discriminación, incluyendo la basada en la especie. Todo ello se lleva a cabo desde una perspectiva de propiedad. Los animales son considerados legal y jurídicamente como propiedades humanas, siendo tratados como simples objetos de los cuales podemos servir en función de nuestros deseos, tradiciones, intereses o gustos. Al negar la consideración moral a los animales por el hecho de no pertenecer a la especie humana, no están teniendo en cuenta sus intereses básicos. Sencillamente, ignoramos que no desean morir, que no desean pasar sus vidas encerrados en granjas, zoológicos o circos. No están teniendo en cuenta que no desean sufrir dolor, no quieren ser electrocutados, introducidos en agua hirviendo, despellejados, etc. El especismo es la causa fundamental de la explotación de los animales por parte del ser humano. Miles de millones de animales diariamente se encuentran privados de su libertad, utilizados para experimentos o siendo asesinados para distintos fines humanos. Se le niega cualquier tipo de consideración moral y por lo tanto no son respetados ni son tratados con justicia. Eh, el toreo es originario de España y se remonta a la Edad Bronce, donde solo la realeza era digna de demostrar su valentía frente a un toro. Al contrario de lo que se cree, el rejoneo es la expresión más antigua. Los escritos datan del año 1455 en España. Aunque las corridas de toros sean un espectáculo singular y vergonzosamente español, su origen se remonta a los sangrientos juegos romanos y las crueles vetaciones en las que se mataban miles de animales para divertir a un público sediento de sangre y fuertes emociones. Eh, el toreo empezó en la etapa fundamental en la tauromaquia, es la que transcurre en los años 1912 a 1920, es cuando nace el toreo moderno. Eh, las corridas de toros como hoy los conocemos nacen en el siglo XVIII, cuando la nobleza abandona el toreo a caballo y la plebe comienza a hacerlo a pie, demostrando que su valor y destreza. Así se lee en crónicas de la época como en deporte eilística y convierte en plebeyo. Eh, Las corridas de toros es un acto que en la mayoría de países se ha destituido, es decir, que este acto ha sido prohibido ya que se considera un acto de alta crueldad. En Colombia se hizo una votación, la cual fue unánime, en donde los de la Cámara de Representantes dan sus votos en contra de sobre el proyecto de Juan Fernando Cristo, en el cual consistía en poder prohibir en todo el territorio nacional el acto del toreo. Eh, en la Constitución Política de Colombia, la Ley 84 de 1989 señala la protección de los animales. Es con este punto en donde Juan Fernando realiza su testimonio para que esto sea rechazado. Pero muchos que van en contra tienden a pensar y justificar que pues que al suspender esto sería una disminución de un acto cultural y que también algunos países viven de ello y son reconocidos pues por esta práctica del toreo. Liberación Animal, escrita por Peter Singer. Igual consideración de los intereses. La idea central del libro es que los intereses de los individuos que puedan sufrir y disfrutar debe ser igualmente considerada. Esa idea se deriva de una combinación de otras dos que no suelen resultar controvertidas. En primer lugar, la fuerte intuición, ampliamente compartida sobre la consideración igualitaria de todos los seres humanos. En segundo lugar, la necesidad de ser consistente en el razonamiento moral, es decir, de no incurrir en contradicciones cuando pensamos. La aceptación de la primera idea es lo que nos lleva a rechazar que se asigne una importancia diferente a los intereses de los individuos con base en, por ejemplo, ciertas características biológicas como el sexo o el color de la piel. De forma similar, puesto que pertenece a una determinada especie, tampoco afecta a cuán importantes son los intereses de los individuos. Tampoco debemos aceptar que esa sea una característica moralmente relevante
Así, la consideración desigual de intereses basada en la especie de los individuos debe, por consistencia, ser rechazada en tanto que una forma más de discriminación, especismo, tan carente de justificación como el racismo o el sexismo. La segunda idea que podemos encontrar en la liberación animal es también compartida por la mayoría de la gente. Consiste en que siempre que esté a nuestro alcance debemos actuar con objeto de prevenir o reducir el sufrimiento. Esta idea permite a Singer extraer ciertas consecuencias prácticas que se desprenden de rechazar el especismo. Si el sufrimiento importa, habrá de ser así independientemente de quien lo sufra. Por ello, debe importar sea cual sea la especie del individuo que está sufriendo. De este modo, las mismas razones que tenemos para prevenir y reducir daños que sufren los seres humanos son también razones para prevenir y reducir los daños que padecen los animales de otras especies. En la práctica, esto implica adoptar el veganismo, rechazando participar en todas aquellas actividades que generan sufrimiento a los animales y trabajar activamente por la abolición de toda la explotación animal. Cuestiones abiertas. No obstante, Peter Singer no ha terminado todavía de desarrollar su nueva posición sobre el mal de maltratar animales. De hecho, en una charla reciente en Barcelona, Singer ha identificado este problema como una de las 3 cuestiones abiertas más importantes en ética animal, animando a todas aquellas personas que se dedican a la investigación a trabajar en este tema. Las otras 2 cuestiones son, de acuerdo con Singer, cómo comparar el bienestar entre individuos de diferentes especies y si debemos intervenir en la naturaleza para ayudar a los animales en situación de necesidad. Hace 40 años, Peter Singer se dio cuenta de que trabajar en la defensa de los animales no humanos era una de las formas más efectivas de conseguir un mundo mejor, dado el trabajo que todavía queda por hacer y los millones de individuos que pueden resultar beneficiados, considerando tanto animales que viven bajo explotación humana como los que viven en la naturaleza. A día de hoy, esto sigue siendo verdad. Martha Craven Nussbaum es una filósofa estadounidense. Sus intereses se centran en particular en la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética. Nació en Nueva York el 6 de mayo de 1946. Estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York. Ha recibido varios premios y reconocimientos. En 2012 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El 20 de noviembre de 2013, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, le otorgó el grado de doctor honoris causa. En diciembre de 2015, recibió por parte de la Universidad de Antioquia, Colombia, el título honoris causa como doctora en filosofía. La teoría estudia el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum como un intento de fundamentar la inclusión de los animales no humanos dentro de la dimensión cívica de los derechos. En esta perspectiva, se pretende establecer ciertos deberes directos de justicia para los seres sentientes poseedores de cierta complejidad que el Estado debe cautelar y procurar con un mínimo exigido. Tras analizar esta propuesta, se desarrollan algunas de las críticas originadas por la ética animal, defendida por Nussbaum, entre las que se cuentan con las de Donaldson, Kymlicka, Smith, Cortina y muchos otros.